Bien, continuando con el método create, vamos así mismo a revisar dentro del RP cuando se hace alguna otra acción, como por ejemplo hay que distinguir dos cosas. Una es crear un registro, otra cosa es actualizarlo. Al momento de crear un registro, como vemos dentro de la cabecera de la función, él espera un diccionario con los valores. Cuando uno hace una acción write, él también espera un diccionario con los valores de actualización, más sin embargo esta vez espera que le pasemos los IDs que van a ser afectados por esta operación. Bien, aquí tenemos nuestro registro. Vamos a editarlo, por decir, voy a cambiar esta fecha, voy a poner una fecha diferente, vamos a poner guardar y vamos a revisar en el código qué es lo que cambió. Bien, como vemos, este es el método write, la función original del OpenRP. Vemos el usuario, el cursor, y aquí vemos el parámetro adicional que le pasó a la función, que en este caso es una lista de IDs. Es una lista a pesar de que tenga un único ID. ¿Esto qué quiere decir? Que esta operación nosotros la podemos efectuar sobre varios registros a la vez y pasarles el mismo valor a cada uno. Bien, una diferencia con el método create es que el diccionario que es pasado solamente pasa los valores que se modificaron. No pasa todos los demás valores, solamente aquellos que se modificaron. En este caso el registro como tal tiene la fecha cambiada por otro valor, pero el nombre sigue siendo el mismo. Bien, entonces hace su acción y como vemos realizó el cambio, ¿no? Ahora, otra acción que nosotros podemos hacer es la de suprimir o eliminar el registro. En este caso él nos pregunta si queremos eliminarlo, y ahora vamos a ver qué es lo que le pasa a la función, en este caso un link. La función un link como tal pues tiene asimismo el cursor como tal, el usuario, esta vez la lista de IDs, y lo que hace es borrar los registros, ¿no? Obviamente que al momento de ser borrado también hay las restricciones típicas de la base de datos, como el set null, el cascada, borrar en cascada, o el simplemente restringirlo, ¿no? O sea, primero hay que eliminar los registros dependientes para poder finalmente borrar este registro. Pero ya veremos eso también dentro de los métodos que vamos a ir revisando. Bien, entonces realizó la acción como tal. A ver, y borró el registro, ¿no? Entonces, si vamos a la lista, me encuentro con los registros que están ahí. Ya no sé cuál es el registro que habíamos guardado, ¿no? Bien. Lo interesante de que existan estos métodos, tal como funciones, dentro de la clase de la cual nosotros heredamos, que en este caso es OSB, nos da la posibilidad de construir pasos previos para realizar finalmente la acción. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, supongamos en el método create. El método create se ejecuta una vez que yo doy guardar a un registro nuevo. Supongamos que yo quisiera hacer alguna acción antes de poder construir la información dentro de la base de datos, llámese esto una validación o construir información en otro lugar o una serie de cosas. Veámoslo como una especie de trigger que nosotros podemos construir a nivel de base de datos. Bien, vamos a definirlo. Vamos a llamar a las plantillas. Entre las plantillas hay una que se llama DevCreate. Bien, vamos a analizar un poco el tema de la función. Vamos a poner aquí persona y vamos a explicar unas cuantas cuestiones.
Bien, como tal la cabecera se mantiene intacta, self, cr, uid, vals y el contexto. Bien, en la mayoría de las funciones que hemos desarrollado para OpenNP, nosotros agregamos este esquema de validación en donde evaluamos si el contexto está vacío. ¿Por qué? Porque, como bien sabemos, estas funciones como tal, en los parámetros, al ser definidos, si no tiene nada en los parámetros, quiere decir que esos parámetros son obligatorios dentro de la llamada de esa función. En cambio, cuando nosotros establecemos un valor igual dentro de los parámetros que están dentro de esta función, este parámetro no es obligatorio. Por lo tanto, alguien podría hacer la llamada programando sin necesidad de pasar el contexto y no sería un error. Más sin embargo, puede ser que nosotros, para algún tema de configuración o de programación, queramos evaluar el contexto como un diccionario, es lo más probable que pase así, pues tenemos que asegurarnos de que si no es un contexto, o sea, si no existe el contexto, lo haga un diccionario. Podemos verlo de esta manera o podemos guardarlo directamente como un diccionario el valor por defecto, que también es totalmente válido, ¿no? En este caso vamos a dejarlo como estaba original, ¿no? Bien, lo siguiente es que como nosotros estamos haciendo una personalización de este método, nosotros tenemos que hacer una llamada super del método original. En este caso usamos la palabra reservada super, le pasamos el nombre de la clase, que en este caso es el que está aquí arriba como nombre de clase y como nombre de clase en la parte de aquí inferior. No es este nombre de clase de aquí, este es el nombre de clase que tiene que ver con el ORM del OpenNP y con la base de datos como tal. Esta clase de aquí, que yo le llamo por ese nombre, es la clase que nosotros definimos a nivel de código como Python, ¿ya? Después le pasamos el parámetro self, le pasamos a él mismo, y de ahí podemos hacer la llamada del método original. Ahora, nótese que la llamada no tiene el parámetro self, debido a que ya se lo pasé a través de la llamada super. Más sin embargo, sí tiene los valores que nosotros le estamos especificando en la llamada original. Bien, como lo que me devuelve este método es el nuevo ID del registro creado, pues yo lo almaceno en una variable y finalmente lo devuelvo en el método, ¿no? Para esto, para comprobar que efectivamente el EDP toma en cuenta esta llamada que yo estoy haciendo, voy a poner mi personalización, ¿ya? Y vamos a revisar vamos a reiniciar el EDP para poder ver que efectivamente la función se va a guardar. Vamos a volver a correr, vamos a correr el server. Bien, vamos a crear un registro